Buenos días a todos, nos da mucho gusto tenerles en casa. Voy a dar lectura al mensaje del CELAM, porque hemos tenido la asamblea ordinaria del CELAM esta semana pasada. Este es un evento que se lleva a cabo cada 2 años. Hoy la tuvimos de forma virtual, dada la situación pandémica. Después de la asamblea siempre sale un mensaje. Voy a dar lectura al mensaje de esta asamblea. Dice así: mensaje a los participantes de la 38ª Asamblea General del CELAM, a las conferencias episcopales de Latinoamérica y el Caribe. Bogotá, 21 de mayo de 2021. Bajo el lema Tejiendo sueños, renovando compromisos, y en un clima marcado por las limitaciones y desafíos que nos plantea la compleja situación sanitaria y social que hoy vivimos, hemos realizado entre el 18 y el 21 de mayo de 2021 la 38ª Asamblea General del CELAM. En ella hemos realizado, en espíritu de comunión y fraternidad, una mirada contemplativa de la realidad latinoamericana y caribeña, con una visión universal y de esperanza, y en perspectiva hacia el año 2031-2033. Asimismo, hemos iluminado esa realidad desde los fundamentos teológicos, eclesiológicos y pastorales del proceso de renovación y reestructuración del CELAM, y profundizando en una propuesta de aproximación pastoral como iglesia sinodal en salida para el desarrollo humano integral de las personas y comunidades. También hemos tenido oportunidad de reflexionar sobre el caminar de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, Aparecida, Memoria y Desafíos, y sobre la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Instancias de escucha, diálogo y renovado dinamismo evangelizador para nuestras iglesias. Todo ello enmarcado en el deseo profundo de responder al mandato dado en la 37ª Asamblea celebrada en Honduras en el 2019 y llevar adelante el proceso de renovación y reestructuración del CELAM. Hoy queremos presentarles el documento que guía el inicio de este camino, de este proyecto de renovación y reestructuración, donde en esta Asamblea General hemos aprobado la nueva estructura pastoral del CELAM. El mismo es el producto de un diálogo e intenso itinerario de discernimiento que ha involucrado a muchos y diversos agentes de pastoral e instituciones eclesiales, y ha exigido numerosas consultas, a través de las cuales se ha realizado un ejercicio concreto y operativo de la sinodalidad eclesial y de la colegialidad episcopal. En él se pone de manifiesto la importancia del servicio que está llamado a prestar el CELAM en los próximos años a favor de las conferencias episcopales y de todas las iglesias particulares del continente en clave de sinodalidad, colegialidad, conversión integral, con voz profética, visión integradora continental, articulando red de redes, impulsando la descentralización y la pertenencia, acogiendo y aportando al magisterio de la Iglesia. Este documento quiere ser un instrumento que provoque y favorezca en todos los miembros del pueblo de Dios una experiencia personal y comunitaria con Jesucristo,
de tal manera que la alegría de este documento impulse la comunión, la colegialidad y la sinodalidad en todas nuestras iglesias e impulse la opción preferencial por los pobres y el cuidado de la casa común como signos visibles de la presencia del reino de Dios entre nosotros. A nosotros, como discípulos misioneros de Jesucristo, configurados con los sentimientos del buen pastor y pastores del pueblo santo de Dios que peregrina en los pueblos de América Latina y el Caribe, nos toca asumir, animar e impulsar este proyecto de renovación y reestructuración del CELAM, desde la lectura orante de la palabra y la lectura creyente, analítica, realista de los signos de los tiempos, acompañando a nuestros pueblos y junto a ellos avancemos sin temor y con audacia por los nuevos caminos que el Espíritu presenta. Los animamos a ser parte de este proyecto al que todos estamos convocados. Que Santa María Nuestra Señora de Guadalupe, la mujer del corazón de fuego, nos acompañe y que San José, cuyo año celebramos, nos guíen en esta tarea. Hasta aquí el mensaje que está firmado por la presidencia del CELAM, o sea, la directiva del CELAM, y que recoge el sentir de toda la asamblea, que como hemos dicho tuvo lugar esta semana recién pasada. Muchas gracias por su atención, quedamos disponibles a sus preguntas, si quieren preguntar algo sobre el mensaje o sobre cualquier otra cosa que ustedes gusten, con mucho gusto intentaremos responderles. La primera pregunta corresponde a Eliana Leiva, Canal 12. Buenos días. Me gustaría saber la postura que mantiene la Iglesia Católica ante los acontecimientos del 1 de mayo, donde se realizó la destitución de magistrados y del fiscal general, y sobre el señalamiento que hacen las organizaciones sociales que con esta decisión prácticamente se rompió el balance de poderes, que ya no existe una separación y que ahora pues se está dando esta crisis que incluso ha tenido una condena internacional. Sí, vea, sobre esos acontecimientos del 1 de mayo, nosotros, la Iglesia, ya se expresó. Publicamos un comunicado, un pronunciamiento, donde dejábamos claro nuestro punto de vista. Hago referencia a ese documento. Ahora bien, ¿cuál es el sentir de los obispos? Preocupación. Es una preocupación por esta situación difícil que se ha presentado y los mejores deseos para salir de ella. Y los obispos reconocemos que se han hecho cosas muy buenas, ¿cómo no? Y que es necesario luchar contra la corrupción, por supuesto. Eso está muy bien, pero decíamos en el documento que no estamos de acuerdo en la forma en que se hizo la destitución de los señores magistrados y del fiscal general, y que tampoco estábamos de acuerdo en la forma como se sustituyeron por no cumplirse los requisitos propios de la ley. Este fue en síntesis el mensaje que dimos. Personalmente acompaño esa preocupación, por supuesto, de mis hermanos obispos y auguramos poder salir adelante de la mejor manera, que se tenga una vida de derecho jurídico, de estabilidad en la sociedad. Es bien importante que se trabaje por esa seguridad jurídica en el país.
y que volvamos a la normalidad. Yo no soy un experto en la materia, pero sí puedo decir que eso es lo que todo el mundo desea, muchos por lo menos deseamos, que las cosas vuelvan a la normalidad y que sea para bien, que sea para bien. Es cierto que es una situación muy delicada y lo que usted acaba de decir con relación a los intereses internacionales también se pone tensa la situación. Y es de desear que nosotros tengamos buenas relaciones con todos los países, yo diría sin excepción. Y entonces aquí la diplomacia, ¿verdad? Yo pensaría que dos cosas son importantes: que se hagan las cosas bien, que se dé el mensaje de estar actuando correctamente para volver a la estabilidad, y la otra es el trabajo diplomático que nuestros diplomáticos deberán hacer para garantizarle a la comunidad internacional que las cosas se van a manejar bien. Ojalá que las cosas caminen por un camino cada vez mejor. Yo siempre digo que pidamos al Señor y que el Señor nos guíe a todos, porque está en juego el bien común, el bien del Salvador. No solo es el gobierno, que a veces se piensa que si el gobierno fracasa, qué bueno que fracase. No, lo que pasa es que es el bien del país. Estamos involucrados todos. Tenemos que velar por el bien común y pidamos al Señor, tal vez por caminos que nosotros no visualizamos, pero que el Señor ponga su mano para que las cosas se solucionen de la mejor manera. Este es un pueblo que ha sufrido tanto. Estamos por celebrar los 200 años de la independencia y uno viendo la historia se pregunta: ¿y cuál independencia? Si al final hemos sido como pueblo maltratados, injustamente tratados por todos los gobiernos en estos 200 años. Sí, que ya no dependimos de Guatemala y sobre todo de la corona española. Sí, pero dependimos de los gobiernos que fueron injustos, que ya no tuvimos esclavitud. Es verdad, pero nos trataron muy mal, quitándonos los terrenos ejidales y reduciéndonos a una vida miserable. De aquí los levantamientos que tuvieron lugar y la misma guerra civil, que no cambia mucho la problemática cuando hay injusticia social. Entonces, por eso es importante que se atienda las necesidades de la nación, que se gobierne con justicia social, velando por el bien de las mayorías pobres. Y ojalá que todo esto, aunque se han revuelto las aguas, ojalá podamos llegar a una situación tranquila y de beneficio para todos. La siguiente pregunta corresponde a Carlos Méndez, Canal 21. Hola, muy buenos días. Me gustaría conocer su opinión acerca de una de las recientes acciones de la Asamblea Legislativa, que fue enviar a archivo la propuesta de reforma que se estaba haciendo para poder garantizar el derecho humano al agua. Y también me gustaría conocer su opinión acerca de la lista que recientemente publicó el Departamento de Estado, donde hay algunos funcionarios que están de gobierno que están implicados en casos de corrupción según la lista. Esas dos cosas. Gracias. Sí. Vean, cuando esto de qué es lo que se mandó al archivo, me parece que no es la aprobación
de la reforma constitucional del derecho humano al agua. Si bien alguien hizo la moción para que se pusiera en la agenda y se ratificara, y dijeron por votación que no se iba a ratificar en ese momento, pero eso no significa mandarlo al archivo, lo que yo entiendo, sino que no estaba en la agenda y verá el Pleno en qué momento la agenda para ratificarlo, porque está aprobado por la Asamblea anterior. Lo que se mandó al archivo, tengo entendido, es la Ley General de Aguas y otros proyectos también. Bueno, yo creo que la nueva Asamblea tienen derecho a actuar de una forma o de otra. Si lo hacen en pleno, tienen la autoridad. Y posiblemente, entiendo también que el argumento es que si lo han hecho otros partidos, eso me pareció entender, partidos que no han supuestamente trabajado por el bien del pueblo, que entonces era mejor archivarlo para comenzar una ley que sí sea en beneficio del pueblo. Bueno, eso es un punto de vista, pero la verdad es que proyectos como ese de la Ley General de Aguas no fue impulsado por partidos políticos, sino que fue impulsado por la sociedad civil, por las organizaciones civiles. Y nosotros como iglesia, que estamos involucrados con la sociedad naturalmente, somos parte de la sociedad civil, y entonces hemos acompañado a estas organizaciones, y lo hemos hecho con mucho gusto y la vamos a seguir acompañando. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho esa propuesta. Nosotros hemos luchado para que se aprueben los artículos, que ya iban más de 100 artículos aprobados. Entonces, es el sentir del pueblo. Si se fue al archivo, se fue al archivo, pero lo que tiene que hacerse, pensaría yo, es volver a recuperar esto, como decir, las mismas organizaciones la pueden presentar de nuevo, si eso no tiene que, pero que no se le dé largas, porque si vamos a volver a caminar lo que hemos caminado y con tanto tiempo y tanta dificultad, porque no es cierto que los partidos políticos lo hicieron, hemos sido nosotros, la sociedad civil, que presionándolos a ellos logramos que se aprobaran esos artículos, incluyendo el ente rector, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, como le llamamos, en el proyecto que presentamos. Entonces, incluso eso se llegó a aprobar. Repito, la iniciativa no ha sido ningún partido político, sino que más bien hemos luchado contra ellos, ¿cómo decir?, exponiendo argumentos, porque con frecuencia nos presentaban como contrapartida una ley privatizadora. Todos sabemos que es así. Tengo entendido que algún partido la presentó, partido de derecha. Entonces, era la ANEP, pero por medio de un partido. Bueno, pero ese no es el caso de la Ley General de Aguas que nosotros defendemos. Esta estaba siendo propuesta por la población. Y hay que decir que el sentir de la población es el deseo que esto se legalice, ¿cómo decir? Que haya de verdad una ley en favor de la población. La UCA hizo una encuesta últimamente, tengo entendido, y el 99% expresaba su deseo de que se ratificara la reforma constitucional de reconocimiento del derecho al agua. Y el 85% estaba a favor de la Ley General de Aguas. Es el sentir de la población. Entonces, ojalá que estos dos proyectos vayan adelante y también los demás que beneficien. Ya la mecánica se verá cómo se hace. Yo creo que aunque sea archivado, los conceptos los tenemos y se puede articular de nuevo, siempre y cuando haya la voluntad
de aprobar una ley que de verdad favorezca a las personas pobres, necesitadas, al común, y no a la empresa privada, etcétera, 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 sino al pueblo en general. Ojalá, ¿no? Es justo, es necesario. Yo tengo esperanzas que eso se revise y de alguna manera se recupere. La otra pregunta. Sí. Yo en verdad tengo muy poco conocimiento, nomás lo que ustedes, alguna nota de lo que ustedes han publicado. Yo diría de que si alguien tiene conocimiento, si tienen pruebas, pues que las presenten, ¿eh? Entonces, si hay que seguirse los juicios que se deban seguir, pues que se sigan. La justicia tiene que obrar, pero muchas veces, y esto también es injusto, se hacen, como dijéramos, ataques sin fundamento, sin pruebas, que se convierten en una difamación. Eso tampoco es justo. Yo no conozco la realidad, solo estoy diciendo la norma, pues, que debe ser así en una sociedad democrática y donde la justicia opera. Deberían estar resguardados los derechos de la persona para que no se le difame si es inocente. Ahora, si una persona es culpable, pues deberá responder ante las instituciones pertinentes, y para eso están las instituciones también, que se abran los procesos, que se judicialice, que se presenten las pruebas, pero a veces son más bien ataques mediáticos, y creo yo que eso no ayuda, sino que perjudica. No estoy tampoco diciendo que esto sea de esa naturaleza, solo hago ver los posibles escenarios que se dan cuando aparecen estos temas. Entonces, ojalá que opere la justicia en este y en cualquier otro, que de verdad se haga justicia y para bien de todos, y que no se culpe al inocente, ni tampoco se defienda al culpable, ¿cómo decir? Entonces, yo en este caso concreto no opino porque no tengo conocimiento de causa. De todos modos, muchas gracias por la pregunta. La siguiente pregunta corresponde a Samuel Amaya, Diario Colatino. Buenos días, señor Buenos arzobispo. días. ¿Cómo ves la relación que ha tenido el gobierno de El Salvador con el gobierno de la República Popular China? Y cómo ve también que a raíz de las destituciones de la sala y del fiscal, USAID reorientó fondos que estaban destinados a las instituciones del Estado a las organizaciones de la sociedad civil? Gracias. Sí, vea, yo creo que el que haya comercio con distintos países, ese es un beneficio. Si hay una relación también diplomática, respetuosa con el mayor número de países, es un beneficio. Por tanto, que haya esta relación con China, yo creo que es positivo. Que se hayan adquirido las vacunas también en buen tiempo y en buen número, comprándosela a este país, me parece bien. Eso es encomiable, definitivamente. También la forma como se está desarrollando la vacunación es estupendo. Qué bueno, nos alegramos mucho. Ahora, que tengamos problemas con Estados Unidos, con USAID, eso es grave, lástima, es una pena. Ojalá que eso no se dé, ojalá que eso se supere. Lo ideal es que tengamos relaciones con todos y que tengamos una buena comunicación, como decir, y colaboración con todos los países. No sé qué va a pasar más adelante, ¿verdad? No sé qué va a pasar. Yo decía hace un momento que
que este país de seguro deberá cuidar mucho sus acciones para testimoniar con hechos de que se va por la vía democrática y con respeto al derecho jurídico nacional y que de verdad se está trabajando en favor de la justicia, contra la impunidad, contra la corrupción. Y por otra parte, que haya también el trabajo diplomático conveniente para que las cosas funcionen. Pero el que se haya suspendido esta ayuda de Estados Unidos con el USAID es preocupante. Y ojalá no sigan por esta línea, porque esto es grave, es muy grave y daña en definitiva a la larga a la población. A veces yo creo que Estados Unidos cuando toma esas medidas piensa en los gobiernos, que va a dañar al gobierno. Y a quien más daña es a la población. Lo digo, por ejemplo, con Cuba. El bloqueo a Cuba por más de 60 años ya. Y bueno, hemos visto sufrir al pueblo de Cuba y sigue sufriendo a causa del bloqueo. Yo no voy a decir que no haya justicia, que no hayan razones, no. Pero independientemente de lo que sea, después de todo el tiempo que se ha sufrido, sería ideal que Estados Unidos quitara el bloqueo a Cuba. A mí personalmente me da lástima ver lo que sufre el pueblo de Cuba. Más allá de la cuestión ideológica, etcétera, por un principio de humanidad. Y es muy triste. Y tampoco quisiéramos eso para nuestro país, para ningún país del mundo. Un bloqueo tal que las personas, como la palabra indica, estén bloqueadas en su comercio, en su comunicación, etcétera, en su cultura. Es muy triste. Entonces, que Dios no permita ninguna medida para nuestro país, pero en realidad es preocupante. Ojalá haya la sabiduría para tomar las mejores decisiones y que esto se resuelva. Hoy estamos en el día del Espíritu Santo, Pentecostés. Que el Espíritu de Dios nos guíe, eso es. Yo digo, ante una situación tan difícil como esta, es necesario pedirle a Dios, los cristianos, que somos prácticamente todos, la inmensa mayoría, unámonos en oración por nuestro país. Y los que gobiernan, que hagan también lo correcto, lo conveniente, lo pertinente. Y la diplomacia que haga lo suyo. Y que los países como Estados Unidos no tomen decisiones a la ligera que golpeen al pueblo, porque es muy triste, muy doloroso. Después de todo lo que hemos sufrido, tener que sufrir más, eso no puede ser. Y yo tengo fe que Dios no lo va a permitir. Entonces auguramos lo mejor para El Salvador. Pero sí nos preocupa mucho, como lo decíamos en el documento, los obispos estamos muy preocupados y pedíamos a Dios por nuestro país y lo seguimos haciendo, con el mejor espíritu, con el mejor deseo. Gracias por la pregunta. La siguiente pregunta corresponde a Kevin Méndez, Noticiero Canal 6. Buenos días, queríamos conocer su reacción acerca de los despidos que se han estado generando en la Asamblea Legislativa. Eso. Sí, vea, yo tampoco tengo conocimiento de causa, de fondo, qué es lo que está pasando. No solo en la Asamblea Legislativa, sino que también en las alcaldías, sobre todo en esta de San Salvador. Lo que hemos escuchado son dos cosas que yo no he verificado, digo la verdad, pero es la Vox Populi. Una es que hay plaza fantasmas, que eso tiene que corregirse.
Pero de presto también aparecen personas, y ustedes nos las han presentado, que no son fantasmas, sino que son trabajadores verdaderos, y dicen, nos hemos quedado sin trabajo, etcétera, y en huelga de hambre incluso. Y es muy triste esta situación. Aquí en esta palestra nosotros siempre hemos dicho que cuando hay cambios de gobierno, cambios de alcaldes, etcétera, está bien que terminen aquellos que tienen cargos de mando, ¿cómo decir? La gente dice, son puestos políticos. Está bien, porque si son jefaturas y hay un nuevo jefe, tiene que tener sus colaboradores de confianza, entonces eso se entiende, que se remuevan esas plazas, porque son las jefaturas. Pero los demás, que son trabajadores, que están ahí porque, no por cuestión ideológica, sino porque es su trabajo, y tienen tanto tiempo trabajando. No les interesa el partido que sea el que haya ganado, les interesa su trabajo. Estos no deberían ser removidos. Lo hemos dicho siempre. Y cuando oímos a los responsables, a los alcaldes, etcétera, siempre dicen que no están haciendo ninguna remoción de este tipo, etcétera. Entonces, yo digo, ante esta situación habría que hacer una investigación de fondo, y serían las instituciones pertinentes, el Ministerio de Trabajo y no sé quién más, qué entidad más, que dé respuesta a esta situación, para ver de qué se está tratando, que si es una plaza fantasma, así llamada, pues una plaza de que nunca se hizo nada, solo se cobraba, y ya sabemos que eso no puede ser, es corrupción, bien, o que si ha sido una plaza de cargos de jefatura, que también es justificado que se remueva a la persona. Terminó su periodo. Pero si son personas que están trabajando, ganándose el pan de su sudor día a día, sin ningún miramiento ideológico ni nada, porque sus puestos son modestos de colaboración, entonces habría que ver por qué causa se le despide. Si hubiera una causa también justificada, pues ¿qué vamos a hacer? Porque no estaba cumpliendo en su contrato, etcétera, ¿qué vamos a hacer? Pero si no hay justificación, no debería darse. Entonces, que operen las instituciones para que investiguen esa situación y se les dé respuesta a estas personas. Eso pediría yo, y que se vea lo que es justo. De nuevo, es siempre la justicia la que debe operar. Y ojalá que esto marque también un precedente para que ya no se den más las plazas fantasmas de las que hablamos. No puede ser, ya en un siglo XXI, con toda la información que tenemos, etcétera, las evidencias, eso no puede ser. Pero tampoco lo otro, si es que se está dando. Yo no tengo conocimiento a fondo, pues no hemos verificado las cosas, pero nos preocupa toda esta situación. Ojalá se solucione de la manera más justa posible. Muchas gracias a todos y pasen feliz domingo.